17 años en la escena tiene el grupo Cienfuegueros Velas Teatro, una agrupación que ha sabido mantenerse en esta etapa siempre por la contemporaneidad de las obras que presenta y su apego a la realidad. Para conocer a los integrantes de este grupo de teatro se abren las páginas de nuestra revista cultural Sarapico. Quédese con nosotros porque ya comenzamos. Lo anunciaba antes de la presentación, el grupo Velas Teatro ya se encuentra presente en nuestro estudio de Jagua TV. Sin más dilaciones, doy la bienvenida a Jorge Luis Mora Quintana, Gracias. Quien es actor pero fundador de esta agrupación. Sí. Quiero que nuestros seguidores en las redes sociales puedan conocer cómo se fundó el grupo. Recientemente estuvieron de aniversario el pasado 27 de abril, entonces... 13 de abril. 13 de abril, sí. Vamos a los inicios de la agrupación. Bueno, primeramente el fundador de la agrupación, o sea, el líder de la agrupación era el director general del Centro Dramático de Cienfuegos. Y a la vez iba trabajando su estilo de trabajo con algunos actores, dentro de los que me encontraba yo. Y ahí fue surgiendo una primera obra que es como un germen de Velas Teatro, que es Striptease en alta mar. Antes hubo otras obras, pero Striptease en alta mar viene siendo la semilla. El parteaguas de la agrupación. Efectivamente, de la agrupación. Usted está diciendo que se desprendió del Centro Dramático. Realmente el Centro Dramático fue una agrupación que dio paso a muchos de los grupos de teatros que hay en Cienfuegos. ¿Qué diferenciaba ese trabajo que se empezó a hacer, usted decía, un cambio de estilo con el del Centro Dramático de Cienfuegos? Bueno, el Centro Dramático de Cienfuegos lleva una línea más tradicional, una línea más de teatro cubano fundamentalmente. En el caso de Velas Teatro, siempre fue un teatro más contemporáneo, un teatro donde se trabajaba la internacionalidad de los autores, o sea, no importaba. Se trabajó Shakespeare, se trabajó Ricardo Muñoz, se trabajó, que es cubano, pero en aquel entonces estaba ya en Colombia, escribía desde Colombia, escribió específicamente para la agrupación. Shakespeare en confección es una de las obras que se montó y que se escribió específicamente para Velas Teatro. Y nos trasladamos al lugar, porque Ricardo Muñoz precisamente le dice a Javier, mira, métete ahí y vamos a comenzar. Y comiencen ustedes a trabajar. Y aquello fue un año completo de trabajo en construcción, de todos los cinco constructores y el resto de los actores, 6 actores en aquel entonces. Y no me gustaría dejar de mencionar en este 17 aniversario de Velas Teatro a Neymilian, fundador, a Nairan Capote, a Yexela, que fueron fundadores de Velas Teatro. Y otros actores que también estuvieron con nosotros. Siempre enmarcado en la contemporaneidad, siempre en la ejercitación, en el training, siempre había un tiempo bastante amplio de entrenamiento. Y cuando terminamos de hacer, de construir la sala, eso fue un beneficio para nosotros porque la sala se convirtió en nuestra casa. Así es, hasta hoy, hasta nuestros días, ubicada en el Boulevard Cienfuegueros, ha sido pues el espacio donde han crecido como actores. Sí. Luego de 17 años, quiero que recuerde, usted está diciendo, hubo tiempos amplios para la preparación. ¿En qué consiste pues esa preparación que debe tener un actor que integre
Velas Teatro. ¿Cómo ustedes hacen entonces esa forma de prepararse? Bueno, siempre antes de comenzar el ensayo o antes de hacer cualquier actividad en la sala, los actores hacen un plan de entrenamiento. O sea, ya sea tai chi, ya sea band de cable, ya sea trabajo de voz, expresión corporal. Sí, muy importante. Hacemos todo ese trabajo casi siempre y antes de cada puesta en escena, antes de cada función, hay un momento de preparación física y de voz, un momento, una media hora aproximadamente, y comenzamos entonces después la función. El entrenamiento es diario, diariamente se entrena, se trabaja en esa... Es que no puede faltar, por supuesto. Claro. Quiero volver al tema de la sala. Es la Casa de Velas Teatro, pero esta sala tiene una característica y es que permite mucha cercanía con el público, a diferencia de tal vez otros teatros que está esa línea divisoria entre el público y entre los actores. A la Sala Cuesta les permite tener mayor cercanía. ¿Cuán importante entonces es contar con un espacio que tenga estas características? Es muy importante, porque se siente y se palpa cómo va reaccionando el público con el espectáculo. Todas las agrupaciones que han llegado allí, que han estado allí, han dicho que esa sala tiene una magia que no la tienen otras salas. Ese contacto directo con el público lo que nos permite es eso, ir tomando el pulso a la puesta en escena. Así es. Y el actor reacciona a partir de ahí. Y el actor improvisa a veces a partir de ahí. Digo a veces porque puede ser un caso, por ejemplo, que está en una puesta en escena, sucedió hace poco, y se notó que ya el público estaba reaccionando de manera diferente y hubo un cambio inmediato en la puesta en escena. Sí, que no tiene que ser ni siquiera, digamos, de guión o como tal, sino de la interpretación. Claro. Y una cosa que sí hemos mantenido es el contacto con las demás artes, con las artes plásticas. Sí, así es. El lobby es una galería de arte. Así es. Con la música de concierto, con la danza, con la poesía. Con la poesía, se hace cada sábado. Cada en domingo, Boulevard, cada los domingo. domingos. Cada domingo ahora es a las 9:30 del día. Bueno, pues Jorge Luis, le propongo hacer una pausa para conocer a otro de los integrantes. Vamos a ver ahora algunas imágenes de lo que estuvo aconteciendo el día del aniversario de Velas Teatro, que allí se reunió un grupo de amigos y entonces conversaron sobre la trayectoria del grupo. Luego de la pausa, ya recibo en la revista cultural Sarapico a Armando Reyes González, quien también es actor de Velas Teatro. Nos encontramos mucho cada vez que vamos de cobertura a una de las presentaciones de las obras. Me decías que llevas bastante tiempo en Velas Teatro. ¿Cómo fue tu entrada al grupo? Bueno, un poco atípica, porque no soy actor profesional, o sea, no vengo de escuela. Yo comencé justamente cuando la sala, como decía mi compañero, cuando la sala se empezó a trabajar
constructivamente necesitaban custodios como tal. Y me avisaron para que comenzara a trabajar ahí para luego pasar a la parte técnica de acá. Comencé como custodio y estuve el año que estuvo esa sala en reparación hasta el 2009 que se inauguró, que ya entonces pasé a la parte de técnica. Continué con mi pluriempleo porque Sí. por cuestiones de dinero, bueno, y llevaba las dos cosas a la par. Entonces, en los entrenamientos que se daban diariamente el director en ese tiempo, Javier Fernández, veía que tenía interés y que me veía anotando y haciendo los ejercicios ahí arriba en cabina. Y un día pongo yo el sonido, como siempre, tempranito en la mañana, y él desde abajo me dice que bajara. Entonces comencé a incluirme en todos los entrenamientos del grupo, exceptuando ya los que eran específicamente para las obras que estaban montando en ese término. Y ahí comencé a hacer los entrenamientos e incluso llegué a ser prácticamente que el líder En esa etapa se estaba haciendo mucho tai chi. De quienes se estaban formando. Sí, se estaba haciendo mucho tai chi y prácticamente fui el líder de ese entrenamiento. Y luego seguí hasta que me empezaron a vincular entonces con un poco de los performance, que es otra de las líneas que llevaba el grupo, llevaba hasta hace poco. Sí. Y algunas, empecé entonces con Jorge Luis Mora a hacer algunas narraciones y él fue el que fue mi guía y mi profesor. Importante porque cuando se tiene el interés, pues Sí. entonces se aprende. Qué bueno que tocas este tema cuando hablas también de las preparaciones, porque una de las características de Velas Teatro son los talleres de verano, por ejemplo, que se realizan, y tú eres uno de esos profesores que ayuda a formar a nuevas generaciones y a muchachos que tal vez no están interesados en ir a la escuela, pero quieren aprender de expresión corporal, de Sí, claro, muy dicción. importante. ¿Cuán importante entonces ese espacio y cómo tú te has integrado a esa formación? Bueno, empezando que yo, bueno, reiteradamente, yo comencé como un estudiante, porque como no pasé escuela, me formé dentro de esta familia de Velas Teatro, distintamente, o sea, José Luis Mora era el profesor de voz y dicción, Javier Fernández era profesor de actuación, Ana Loy Pérez también, que era fundadora del grupo. Comencé a tomar talleres dentro de los talleres que se daban para las personas de la calle, que estaban interesados en aprender, incluso en prepararse para las escuelas, porque en muchas de las ocasiones preparábamos a muchachos para ingresar a la enseñanza artística, sí. Lo mismo a la EPA, aquí en Santa Clara, Exacto. o a la ENA, o incluso a LISA también. Eran muchos muchachos que pasaban los talleres, era para ingresar a LISA. Y sí, como me veían que yo tenía, o sea, que era... Tenías actitudes. Sí, actitudes, sí, o sea, en lo que es expresión corporal, entonces ya pasé a ser de alumno a profesor. Y entonces llevo la vía de la expresión corporal en los talleres. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? A ver, un poco difícil al principio porque como quiera que sea, no soy diestro en dar clase como tal, pero bueno, como es algo que me gusta, lo llevo, entonces pude hacerlo. Fluye bien con los alumnos. Sí. Entonces quiero que me hables también del reto que impone interpretar a cada uno de estos personajes, porque incluso en una misma obra a veces cambian los personajes, ustedes se fusionan. ¿Cuánta preparación demanda? Y ahora mismo, en la actualidad, digamos, bajo la dirección de Daisy Martínez, ¿cómo funcionan las preparaciones para las puestas en escena? Bueno, igual, como siempre hay una preparación, reiterando Previa, una preparación. Sí, una previa, preparación como siempre. decía. Cada vez que va a comenzar un proceso nuevo es una preparación diferente, porque cada puesta en escena lleva, digamos, si necesita de danza, o sea, siempre se trae a una persona de la danza y hace ese trabajo. Con
con Javier era mucho más entrenamiento, acá con Daisy ahora un poco, no dejamos de hacer los entrenamientos porque eso es fundamental para el actor, pero ya es un poco más, ¿cómo diría? No sé si pasible, un poco más, ¿En qué se o sea, centran cuando están en la preparación de las obras? más bien con Daisy trabajamos más bien en la parte psicológica Que es bien de los importante personajes, para claro, lograr transmitir para lo que lograr se quiere. esta última obra que montamos de Un Dios Salvaje lleva mucho trabajo psicológico, porque los personajes tienen sus momentos de pico, como se le dice en el lenguaje Dramatúrgicamente hablando, dramatúrgicamente, sí. sí, ajá. Y lleva muchos estados de ánimo y la interacción con el otro personaje, y es súper. Y a mí ya de hecho, Demanda mucho como persona también meterse en esos personajes. sí, incluso la búsqueda del personaje también, todas las investigaciones que hay que hacer para llegar a ese punto, como a lo que demande el director. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a conversar luego de esta pausa con Daisy para que ella nos hable entonces en primera persona de cómo ha sido su trabajo en Velas Teatro y cómo hace y se prepara para cada una de estas puestas en escena. Ha sido esta una emisión para conocer a los integrantes de Velas Teatro que este año cumplió su aniversario 17. Para cerrar la revista recibo a Daisy Martínez, ya le doy la bienvenida. Gracias por llegar hasta acá. Gracias a ustedes. Y felicitarla también por su premio provincial de teatro que lo obtuvo este año, que también se celebró el día del aniversario de Cañabrava, que lo tuvimos recientemente por acá. Gracias. Vamos a hablar, usted me dice que lleva 10 años o más de 10 años ya Un en poquito esta más, agrupación. quizá, sí. Y hay una palabra que resalta en las otras entrevistas que hemos hecho y es contemporaneidad. Se trata de que Velas Teatro siempre busca la manera de apegarse un poco a la realidad en la que estamos viviendo. ¿Cómo es ese trabajo en el grupo? Bueno, resalta esa palabra porque justamente creo que es un eje esencial alrededor del cual tratamos de construir nuestra vida cultural, la selección de la dramaturgia que vamos a llevar a escena y también el vínculo que nosotros tenemos con otras manifestaciones, pues nos centramos en que sea un tema contemporáneo, en que sea interesante, ya sea con las artes plásticas, con la música, con la literatura, pues es importante porque por supuesto que el público va y se sienta reconocido, Sí. que no quiere decir que, por ejemplo, que la obra sea de un dramaturgo que la acaba de escribir y salga calentica como Claro. el pan, sino que esa obra justamente porque puede ser un clásico que a través del tiempo se impone porque Por el la tema, interpretación que puedan las claro, personas. y que uno también pueda poner lo suyo y eso es lo esencial. Armando decía que en su trabajo como directora, él considera que ustedes preparan mucho la psicología.
¿cuánto usted pues demanda, digamos, de los actores para que puedan lograr caracterizar a cada uno de esos personajes en el camino de que el público se vea reflejado? A ver, cada director tiene su librito. Así es. Porque eso cada director como que acuña un poco la estética y la línea de cada grupo. Cuando yo llego al grupo Velas Teatro, era un grupo consolidado, ya había tenido un líder que había impuesto una línea estética al grupo, sobre todo tenía fuerza, no solo el trabajo de sala, sino una línea performática que tenía el grupo, ¿sí? Donde intervenía en los espacios comunitarios, en los espacios, en las mismas áreas cercanas al teatro, y también en la narración oral escénica, en la que vamos a los espacios comunitarios, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando yo llego, yo trato de encontrar, cuando se me invita al grupo, que no llego, no me integro de lleno en el sentido en que no estoy a tiempo completo como ahora, Sí. ¿ves? Por circunstancias personales. Pero me doy cuenta que tengo que buscar y ir al encuentro de ellos. O sea, nunca, nadie, ningún creador sustituye a otro. Es así. O sea, al integrarme a un colectivo tengo que tratar, pues, de ver qué me aportan ellos y qué puedo aportar yo, que no rompa la armonía creada, Sí. sino que podamos complementarnos. Y eso fue fundamental para mí, sobre todo creo que me apoyé mucho en el teatro de sala que se hace, en una dramaturgia sólida, que es en la que siempre me baso a la hora de seleccionar el texto, donde los personajes se digan no solo algo a ellos mismos, sino que este público que está aquí con esas características específicas que tiene la sala nuestra, de la que ya habíamos estado conversando con los actores, pues que el público pueda sentirse involucrado en eso, que pueda sentirse reflejado en lo que está pasando. Por supuesto, los entrenamientos que lleva ese espectáculo dependen justamente de qué exige, de qué tema trata, de qué va el tema. Y bueno, por ahí tratamos de hecho, porque incluso yo estuve presente en una obra que se llamaba El Encuentro de los Semíes, por ejemplo, si pensamos en lo que usted dice, tal vez ese no es el tema de actualidad como tal, pero por ejemplo nos vincula con la historia, entonces tratar de que la gente se sienta un poco identificada con lo que se está... Incluso, claro, porque cuando hablábamos de que nosotros estamos imbricados con otras manifestaciones, al Encuentro de los Semíes me pidieron a mí ese montaje porque iba a tener era importante, iba a ser invitado a un evento que sí se realizó, que estuvo, por la importancia de conocer esa historia nuestra, de qué pasaba, pareciera que está desaparecida, pero no, porque sí está la historia de nuestros ancestros y sí se mantiene, y aunque no es, digamos, como la hora, o la española o la africana, claro, pero no podemos silenciarla, claro. Entonces quiero hablar también de esos talleres de verano, de formar las jóvenes generaciones, porque se trata también de buscar jóvenes que estén interesados para también renovar un poco el elenco, que tal vez más adelante estuvieran interesados en vincularse al grupo. Claro, claro. Bueno, los talleres de verano, históricamente, el Velas Teatro ha hecho sus talleres de verano, que tiene como objetivo no solo superar, hacer encuentros con los jóvenes, superarlos para aquellos jóvenes que tengan interés en entrar a las escuelas de arte, sino a veces con la doble intención de captar a aquellos que están interesados y poder darles seguimiento y que quizás puedan incorporarse, como en estos momentos vamos a lograr con los jóvenes, puedan incorporarse a nuestro grupo, porque creo que en estos momentos, la mayoría de los grupos de teatro en Cuba, no estoy hablando ni de Velas de Teatro ni solo de Cienfuegos, sí, está una circunstancia con respecto al elenco actoral bastante difícil. Sí. ¿Por qué? Por la emigración. Claro. Normalmente el actor emigraba a otras provincias, a La Habana, a Matanzas, no sé, a Camagüey, y cuestiones personales, también hay salidas, pero en estos momentos con el tema emigración de manera general de todos los sectores, a todos los sectores, nosotros nos hemos visto muy golpeados. Y lo difícil aquí, porque cuando trabajamos en colectivo, cuando tienes un espectáculo prácticamente recién estrenado,
que nos ha sido tan difícil llevar a escena, como Un Dios salvaje de Yasmina Reza, con tan pocas puestas en escena, pues prácticamente se nos van 2 actores que migran y nos quedamos porque no podemos reponer esa obra, pero sale del repertorio esa obra y salieron otras porque se fueron otros actores hace apenas unos meses. Claro. Y entonces hay que renovar. Así Y es. las escuelas, que son las que deben de tener la responsabilidad, o las que tienen, digamos, en sus manos a corto, mediano plazo, abastecer, por decirlo de alguna manera, de esos actores profesionales, no pueden. En estos momentos no hay allí esa cantidad, 1 o 2 actores solos en formación. Entonces hay que buscar las maneras de preparar. Hay que buscar las así vías, es. sí, hay que buscarlas. ¿Qué debe tener un joven que esté interesado en actuar, por ejemplo, para ingresar a Velas Teatro a su consideración como directora? ¿Qué no puede faltar? Bueno, el teatro es una vocación. Así es. Es una vocación, fíjese. Puede ser el diamante en ese primer proceso que está sin pulir, a veces ni el diamante sabe que brilla. Hay que comenzar a pulirlo. Pero creo primero su capacidad intelectual, eso que va naciendo ahí, su condición humana, sí. Y por supuesto, tiene que tener esas aptitudes que hacen falta para lograr interpretar un personaje en escena. Comunicar, que la gente... Claro, claro. Y ellos hablaban mucho de la psicología. Bueno, no Daisy, pero es que a la hora de interpretar y de caracterizar, tienes que dominar el arte o las herramientas que te permitan trabajar sobre un personaje, creer en esas circunstancias, llegar a un conflicto, construir una catarsis creíble, ¿sí? Y entonces, pues tiene que tener varias condiciones para que uno vea que hay una luz ahí y que sí se puede. Proyectos que le quedan a Velas Teatro, ¿en qué está trabajando ahora mismo y qué le gustaría, pues, en qué camino está ahora mismo Velas Teatro? Bueno, en estos momentos, pues uno de los fundamentales objetivos es poder ese elenco, integrarlo con otros jóvenes, continuar con nuevos montajes, dentro de ellos un nuevo montaje que en lo personal quiero hacer sobre el tema de la emigración, porque será claro que, sobre si el tema de la inmigración y desde la sí, no debería faltar. También con jóvenes y también Mora quiere hacer el montaje de otro espectáculo de Virgilio Piñera. Y muy importante sostener la línea de trabajo que mantenemos con las artes plásticas, con los escritores y con la música en nuestros conciertos a cuestas de cada tercer fin de semana. Así es, pues entonces muchísimas gracias, Daisy, por llegar hasta acá para que todos nuestros seguidores pudieran conocer el trabajo de Velas Teatro. Gracias a usted por la invitación. A usted y a los 2 actores que se sumaron con nosotros. Claro. Ya usted lo escuchó, Velas Teatro es una agrupación cienfueguera que se mantiene activa, que trabaja por reflejar cada una de las realidades en las que vivimos. Y eso lo conoció acá en nuestra revista cultural Sarapico. La invitación será un próximo encuentro siempre de la mano del Grupo Capel, que hace la producción, y nuestro equipo de Jagua TV. Así que hasta la próxima.